Bien, seguimos entonces con la siguiente clase, que es la clase de medidas de frecuencia. Ya vimos prevalencia, incidencia y ahora vamos a revisar la medida de mortalidad. Las medidas básicas son una parte integral de la práctica de la epidemiología descriptiva. Entonces, comunican la frecuencia y la gravedad de un problema de salud en una población. Entonces, la epidemiología descriptiva busca identificar la importancia y la distribución de un problema, ¿tá? Tiempo, lugar, persona, ¿tá? De un problema de salud. Medir la frecuencia y la gravedad del problema de salud. ¿Cuánto ocurre? ¿Qué tan grave es? ¿Qué tanto hay? Y nos permite además juzgar si un problema de salud es importante para la comunidad, ¿no? Estos tres puntos son fundamentales y nos permite con la descripción básica saber y acercarnos a una respuesta de todo esto. Entonces las medidas básicas eh, son el principal medio para ver la frecuencia de las enfermedades, los problemas de salud, ¿no? Vimos ya incidencia, prevalencia y ahora vamos a ver la medida de mortalidad que mide, como bien se imaginan, las muertes. Eh, la mortalidad es básicamente el número de muertes por una afección a una población que ocurre durante un periodo de tiempo especificado. Entonces las tasas consideran el número de defunciones en un periodo y abajo el número de riesgo de personas en riesgo de morir en un periodo. Y se imaginarán ustedes qué personas en un periodo están en riesgo de morir. Todos, las que están vivas. Todas Los las personas vivos. vivas, efectivamente, ¿cierto? Entonces aquí lo hace un poquito más fácil en términos del eh, denominador, porque todas las personas están en riesgo de morir. Ahora, ojo, porque si estamos hablando del cáncer de próstata y la muerte por cáncer de próstata, ¿todas las personas están en riesgo de morir de cáncer de próstata? No, los hombres. No, las personas que tienen próstata, ¿cierto? Y eso también es algo que hay que considerar y tener en cuenta cuando uno está analizando más en detalle este tipo de cifras. ¿Mm? Por ejemplo, recientemente se ha sospechado de un grupo de muertes por intoxicación por alcohol en su comunidad. La opinión local culpa el consumo de un ponche de frutas caseras que hicieron. Las autoridades sanitarias locales le han pedido que investigue, por medios epidemiológicos, si esta sospecha es real y qué hacer al respecto. ¿Cómo empezamos? Lo primero que tenemos que hacer es confirmar si es que este conglomerado o esto es algo real. Después identificar las tasas de mortalidad por intoxicación por alcohol en su área. Después tener una referencia. Siempre hemos conversado, ¿cierto? De comparado con qué. Las que hay, ¿es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo está? Y comparar las tasas de mortalidad identificadas con la tasa normal o con la esperada. ¿M? O con algún benchmark o con una comparación, ¿cierto? Comparar las tasas de mortalidad identificadas con otras poblaciones, que es un poco lo que les mencionaba. ¿Cómo calcularía la tasa de mortalidad por agresiones en Chile en 2017? Nosotros tenemos datos súper buenos del DEIS, la cifra de muerte por atenciones para el 2017, 557. Y la población estimada para Chile, 2017, ¿para qué mes de 2017? Junio. La población estimada Julio. Julio. a mitad de año, sí. Entonces eran 18 millones de infracciones. Entonces, tan simple como número de funciones por agresión en el 2017 dividido por población chilena, 557, dividido 18 millones de fracciones. 0,00003121. ¿Y cómo interpretamos esto? Por cada habitante hay 0,00003121 muertes por agresiones en Chile, lo que es raro. Entonces, para no decirlo así tan complicado, podemos hablar que hay 3,12 muertes por 100.000 habitantes por agresiones en el año 2017 o 31,2 por 1 millón de habitantes para el año 2017. Lo que hace más fácil comunicar e interpretar. Profe, Ujú.
Consulta, pero en este ejemplo, ¿hay alguna edad de esa población? Es que eso pues tú lo puedes ajustar por todo lo que queráis después. Pero esto en general. Así que nosotros vamos y decimos ya, en una población, por ejemplo, ¿en quién? ¿En qué edad? Claro, porque si considero todos, eso incluye también a los recién nacidos, a No, los toda la menores de población. 5. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, dime una población que te interesaría saber a ti. Las Adolescente, características. población escolar. Ya, escolar. Define qué es lo que es población escolar. Eh, Supongamos, no, población media, de primero a cuarto medio. Ya. Ya, ojo. Eso significa que los niños que de una edad de 15, 16, 17 años que no están en el sistema escolar estarían fuera de esto, de nuestro denominador. Claro, ¿Sí? sí, como para ver la violencia escolar. Y arriba tendría que ser las agresiones generales, las muertes por agresiones generales en Porque colegio. tendrían que ser, porque igual pueden ser agresiones que ocurran fuera del establecimiento también. Por eso. Entonces, ¿cómo lo definirías tú para ir definiendo las poblaciones? Está súper bueno el ejemplo, pues vamos a Claro, lo profundizar. definiría más que nada por la edad y ahí se Ya, incluiría a los otros, ya, entonces definamos de nuevo. Tú quieres saber. adolescentes, desde 14 a 18 años. Ya, entonces, tú quieres saber la tasa de mortalidad en adolescentes entre 14 y 17 años. Ya, ¿Y 17 años? Sí. sí, si no sería adulto. Ya. En 2017. Entonces, qué tendrías que tener arriba? El numerador, acá. El número de disfunciones por agresiones, pero de ese número de Ya. Ocurría en ese datos, grupo. ¿Qué va a ser menor que esto? claro. Ya, digamos 100. Y acá abajo. Y aquí está el punto importante. ¿Qué vas a incluir acá? Ahí tendría que, o sea, solamente considerar a la población de esa edad. Exactamente, porque estás solamente midiendo ese grupo de edad. Y eso harto ojo, porque cuando a veces medimos esto, la gente se confunde y tú mides el número de funciones en el grupo de adolescentes sobre toda la población. Y no, tienes que hacerlo porque tienen que estar en riesgo y en el mismo número de personas tienen que estar incluidos en el de abajo y tiene que ser sentido. Si bien están en la población general incluidos, tú estás ahí poniendo personas que no están en riesgo de morir eh, como adolescentes en el 2017. Ah, no sé si me explico. ¿Mm? Por eso es importante ver muy bien qué queremos medir arriba, acá, y que eso tenga congruencia con lo que estamos midiendo abajo. Sobre todo para los grupos de edad, por el sexo, la zona, etcétera. ¿Mm? Pero así lo calcularías más o menos. Sí, exactamente. Y eso se puede calcular. Y los datos están, ¿ah? Podrías buscarlo, podrías revisarlo. Ahora no sé cuánto será, pero. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? En el transcurso del 2017, alrededor de 3,12 personas de cada 100.000 murieron por agresiones en Chile. O alrededor de 31 personas por cada millón murió por agresiones en Chile. El riesgo de morir era aproximadamente 0,0312%. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esa cifra con decimales, por 100, lo dejamos ahí. ¿Es un riesgo alto o bajo? ¿Qué opinan? Depende con quién lo comparemos. Súper buena respuesta. Depende. Sí. Porque no sabemos qué venía antes. No sabemos cómo son los países vecinos. No sabemos cómo. Depende. Depende cuál es nuestro punto de referencia. Siempre eso es súper importante tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando vemos este tipo de cifras, cuando vemos el número de cuentas, ¿cierto? Cuando los casos, número de casos. Ya, pero eso es harto poco. Ya. ¿No sería mejor calcular una tasa? ¿No será mejor compararlo con qué? ¿Cuál sería lo esperado? ¿Cuánto esperaríamos tener? ¿Esto está por sobre lo esperado? ¿Por bajo lo esperado? Son preguntas siempre súper importantes para el análisis de datos. Existen tres tipos de tasas de mortalidad que se ocupan pa- para este caso. ¿Ah? Las tasas brutas,
que consideran toda la población, lo que vimos, lo que había reportado el DEIS para el año 2020, que lo revisamos hace unas clases atrás, el total de muertes. ¿Mm? Las tasas específicas, que consideran diferencias entre los subgrupos de la población, y eso puede ser específicas por grupo de edad, como veíamos recién con el tema de adolescentes, pero también por enfermedades. Entonces, tasa específica por edad, tasa específica por sexo, tasa específica eh, por enfermedad, etcétera. ¿Mm? Y finalmente están las tasas ajustadas, y se ajustan a las diferencias en la composición de la población. Eso va a ser parte de su trabajo de, de grupo al final. ¿M? Entonces, la tasa bruta de mortalidad, ¿qué es lo que calcula y cómo se calcula? Es súper sencillo. Número de defunciones totales en una población en un periodo. Número de muertes en Chile en el año 2024 sobre el total de población en el periodo. ¿Qué nos mide eso? ¿Cuántas personas mueren en relación a su población? Básicamente. Una tasa específica es muy parecido, pero es el número de funciones en un grupo específico en un periodo. Y este grupo específico, insisto, puede ser por sexo, por edad, por, por problema de salud, por diagnóstico. Y abajo la población en el grupo específico en el periodo. Ahora, si yo hago una tasa específica de mortalidad en personas mayores, abajo la población tienen que ser personas mayores. Si yo ocupo un número de funciones de personas mayores de sexo femenino, la población en el grupo específico en el periodo, en el denominador abajo, tiene que ser del grupo específico y del sexo específico en este caso. Y si nosotros queremos calcular la tasa específica de mortalidad por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en todo el país, ¿qué tenemos que poner arriba? Eso es fácil. Las muertes Las muertes por época. por época. En Y Chile. abajo, La población total. la población Con total. época, pero con época. ¿Y por qué con época? Porque arriba estamos diciendo que son los muertos por época y abajo tienen que ser todos los que tienen época. Ya, buena discusión. Si nosotros calculamos arriba las personas que mueren por época y abajo las personas con época, ¿qué estamos calculando? ¿Una tasa de mortalidad u Sí, la otra cosa? mortalidad por época. ¿Ya? ¿Quién opina distinto? Letalidad. Por ahí va a Mm. mejorar, ¿no? Fíjense, y esto para que lo tengan súper claro, cuando hablamos de mortalidad estamos hablando de cifras poblacionales. Entonces, esto lo que tendríamos que hacer es calcular arriba personas que mueren por época en Chile de todas las edades, abajo personas que viven en Chile a mitad del periodo de todas las edades. Si nosotros calculamos muertes por época de todas las edades en Chile y abajo personas con época de todas las edades que viven en Chile, lo que estamos viendo es qué proporción de personas con la enfermedad mueren. Por lo tanto, bien como dijo Simón, uno está viendo la letalidad. ¿Qué tan grave es la enfermedad? Porque si es una letalidad alta, 100% todos mueren, o 80% muchos mueren, es una enfermedad muy grave. Si una letalidad baja, 0,1%, es una enfermedad menos grave. ¿M? Son medidas distintas para que no confundan cuando hablamos de tasa de mortalidad, aunque sea específica, siempre con datos a nivel poblacional. Puede ser de un grupo específico poblacional y que tiene que tener congruencia en el numerador con el denominador. Fíjese, aquí está la tasa específica de mortalidad por edad. Un ejemplo, 2077 de funciones en menores de 15 años, 0 a 14, en el año 2017. La población a mitad de periodo del año es de
3.600.000 y tantos mil. Entonces, la tasa de mortalidad específica por edad, 2077, por 3 millones. Ahora la multiplicamos por 100.000 y nos da 56,3 muertes por 100.000 habitantes entre 0 y 14 años. ¿Qué quiere decir Profe, esto? ¿Sí? ahí porque igual he visto que hay otras tasas que lo hacen o por 100.000 o por 1.000.000 o por 10.000, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, ahí igual usted como personal de salud del MinSal, que obviamente da estas tasas al público en general, igual ustedes como que escogen así como, ah, mira, esta se ve así más terrible, no sé. No, mira, matemáticamente es lo mismo, hablar de No, sí, pero me 0,000. refiero así como para la gente que no lo entiende y que lo ve así. Sí. Mi recomendación siempre es tratar de trabajar con números enteros y con números enteros no muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tienes una cifra, multiplicarla, en este caso por un número, como en este caso 100.000, para que te dé 56, es bastante entendible y fácil. Por 100.000 habitantes, como que uno tiene una relación, que es como poco, ¿no? También Ya. podríamos haber dicho que es de 5,6 por 10.000 habitantes. También lo podríamos. O 0,5 por 1.000, pero ya un poquito más complicado, como media persona por 1.000, como raro. Entonces, mi recomendación siempre es tratar de que la cifra misma esté en relación con números enteros y números enteros no tan grandes, en torno de decenas o unidades. ¿M? Por Ya. eso yo lo que recomiendo es eso. Porque si no es muy difícil hablar en decimales. Las personas, la numeracidad de las personas, que es la capacidad de interpretar y evaluar los números, no es muy alta. Proporciones, fracciones y otros, y menos decimales, no hay mucha habilidad en general en la población. Entonces, hacerlo lo más simple posible. ¿Qué significa esto? Lo más fácil es hacer como el porcentaje, po. 50%, la gente sabe que es como harto. ¿M? Entonces, 0,1% a veces puede resultar, pero te tiene que dar la cifra para poder decir eso. ¿M? Y ahí tú sabes que es como bien, bien bajo. Esa es como mi recomendación. Aquí también podríamos hablar de porcentaje, pero te va a quedar muy raro. Te va a quedar muy raro. ¿M? Por eso se ocupan cada 100.000, cada 10.000, cada millón, depende del fenómeno. Pero insisto, matemáticamente da lo mismo. Sí, gracias. Pero tal También- vez la Daniela se refería a un tema más como Sí, comunicacional, así como comunicacional, de sí, por lo mismo. impacto. Sí, por lo mismo. Profe, Ujú. antes que continúe solamente para cerciorarme, entonces, en el tema de la tasa de mortalidad específica, como para que no nos dé letalidad, no tenemos que aplicar el denominador la enfermedad. Mira, aquí le Ya, voy a responder solo. su pregunta. Mire, Ah, ya. la tasa específica de mortalidad por causa, ¿qué es lo que tiene? Arriba, número de funciones por una causa en un periodo y la población en la que ocurrieron las muertes en el periodo. La población de interés es especificada a priori por el investigador o el analista, ¿cierto? ¿A qué me refiero con esto? Lo que hablábamos recién hace un par de días atrás. Ustedes tienen que definir por causa dónde, en una región, en una comuna, en el país completo, en un grupo de edad o en todos lados. Porque lo que hablábamos recién, quizás enfermedad pulmonar obstructiva crónica, quizás debiésemos mirarla descartando a los menores de edad, po, ¿no? Quizás deberíamos verlo en adultos, quizás en adultos de ciertos grupos nada más, y poder calcular la mortalidad específica por causa, EPOC, y en un grupo de edad. Y ahí abajo, ¿quiénes van a estar dentro de los denominadores? Va a estar un grupo elegido que va a ser concordante, y tiene que ser concordante con la definición de arriba del grupo de edad y el territorio que estamos ocupando, y que genere una lógica desde el punto de vista poblacional para la mortalidad. Porque también alguien puede querer ver la letalidad y eso también es válido, pero ese es otro tipo de medida. ¿M? Así que con esto respondo, creo yo, tu pregunta. Profe, Ujú. pero en esa parte, más que mencionar la enfermedad, por ejemplo, porque sería distinto decir número de difunciones de personas con EPOC, de las personas que tuvieron EPOC,
sino que lo que habría que decir ahí sería, por ejemplo, el número de personas con EPOC que trabajaban en la mina, no sé, por teniente, Ujú. y la población sería los que trabajan en la mina. ¿Una cosa así? Claro, claro, efectivamente. Exactamente. No sería comparar los enfermos con los que ya tienen la enfermedad. Eso no. No, 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 porque estamos hablando por mortalidad. Estamos tratando, mire, la mortalidad lo que trata de ver es eh, cuánto pesa la muerte respecto a la población. ¿M? ¿Cuánto es como la carga de la muerte respecto a la población? ¿M? Pues si tenemos una muy alta, es algo muy grave. Si tenemos una muy baja, es menos grave. Y si no tenemos, mejor. ¿Sí? Respecto a la población. Y da lo mismo la población que definen, puede ser un grupo poblacional de un trabajo, como una mina. Sí, efectivamente, se puede hacer eso. Entonces dice, oye, en los mineros esto es grave, es alto. Chuta, ya, bien, veamos los mineros de otro lado. Mira, es más alto, es más bajo. Y vaya a poder comparar. Y puede decir, oye, ¿sabéis qué? En la comuna de Calama es más bajo que en los mineros. Chuta, hay algo en la minería que está causando el problema. O en una comuna que no es minera, es más bajo aún. Chuta, algo tiene que ver entonces el trabajo de la mina, porque los mineros, después la comuna, algo debe haber. Y en la otro lado, donde no hay minas, en la comuna de El Tabo, chuta, es más baja la mortalidad por época. Chuta, algo debe pasar. ¿Se fijan? Nos permite incluso poder hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, ejercicios. ¿Cuál es la tasa bruta de mortalidad en esta población por cada 1.000 personas? Así que ahí tienen varias cifras: población total, población de 65 años o más, nacidos vivos, total de defunciones menores de un año, de 65 años o más, enfermedad cardiovascular y defunciones por cáncer. Entonces, calculen ustedes la tasa bruta de mortalidad en esta población por cada 1.000 personas. Les doy un minutito y vemos el resultado. Me avisan si es que ya lo calcularon y lo tienen claro. Y si hay alguien que no tenga claro cómo hacerlo, lo vamos a revisar inmediatamente. ¿Serían 15 o no? 15, 15 Vamos a ver. por Veamos, cada mil veamos, veamos. personas. Entonces, denominador, tasa Sí. bruta de mortalidad en esta población. Denominador, población total a mitad del año, ¿cierto? Toda la población. ¿Y de quién estamos mirando? Tasa bruta de mortalidad total de defunciones. Entonces, ¿qué es lo que es? 1.500 dividido 100.000. ¿Y cuánto nos da? 15 muertes por 100.000, por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién lo puede interpretar? ¿Qué significa? Eso significa que Que, mueren 15 personas de un total de una población de 1.000. que por cada 1.000 personas mueren 15. Ya, En eso un está año, más cercano. probablemente. Simón. Perdón, en un año probablemente hay que especificar el Sí, 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 periodo. digamos en un año, ¿sí? Entonces, está súper bien como Ian. Es de esa forma. Eso quiere decir, en esta población, en este periodo, este año, murieron 15 personas por cada 100, o sea, por cada 1.000 habitantes de todas las causas posibles. Eso es lo que nos dice esto. Porque esto es una tasa bruta. Y como dice, una tasa bruta incluye todo. ¿Mm? No es muy fina, digámoslo. ¿Sí? Siguiente. ¿Cuál es la tasa de mortalidad específica por edad de las personas mayores de 65 años por cada 1.000? Entonces ya no es bruta esta. Está más fina. Vamos a buscar un número
más acotado. Cuarenta. Sí, 40. Ya, ¿cómo lo hicieron antes de la solución? ¿Quién sigue los pasos? Serían las No, defunciones de personas de 65 años o más, ¿Cuán- partido por la población total, multiplicado No, por... población total. O no, por sea, la población población total total de de 65 años. 65 años o más, Ya. específicamente por 1000. Ya. Eso significa en cifras lo mismo que alguien me diga cuáles son las cifras que ocuparon. 1000 partido 25.000. Perfecto. Y esa adición la Por multiplican por 1000. 1000. 1000. Perfecto. Entonces, numerador de funciones, personas de 65 años, 1000, está bien. Denominador, 25.000. 1000 dividido 25.000, 1/25, 0,04 por 1000, 40 por 1000 habitantes. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Quién quiere interpretarla? Es igual que la anterior, pero con una En la salvedad. población, en la ¿Mm? población de personas de 65 años o más, 40 personas mueren por 1000 habitantes en un periodo de un año. En este periodo que estamos analizando. Sí. ¿Y qué les parece? Comparémoslo con la anterior. 15 por 1000, 40 por 1000. Es Que mucho mucho más más barato alta. consumir. Es Es mucho más más alta, alta. pero por la edad, Es mucho más alta y fíjense que yo podría sacar algunas conclusiones de la población de menos de 65 años ya con esta información, porque tengo personas de 65 años o más que mueren de 40 por cada 100.000 habitantes y la población general, la bruta, es de 15. Entonces yo esperaría que la población de 65 años, o sea, y 64 años y menos, muera menos de 14, dijimos que era, 14 o 15, no, 15 por 1000. Yo esperaría que fueran menos, incluso. ¿Sí? ¿Me explico? Porque en la tasa bruta, aquí incluimos a todos, incluido a las personas de 65 años y más y que tienen una mortalidad específica de 65 y más de 40. Entonces lo tira para arriba, el promedio. Y son poquitas personas, ¿o no? Y además que pesan harto las personas, 1500 en total murieron y 1000 son de 65 años y más. Podríamos calcularlo mucho más específico para las otras personas, pero me dice algo además. Veamos ahora, tasa de mortalidad específica por cáncer en esta población, por cada 1000 personas. ¿Cómo lo calcularían? Vamos viéndolo juntos acá. en el numerador las defunciones por cáncer Ya, y en el denominador la población total a mitad de año. perfecto. Efectivamente, y eso nos da una por 1000. En esta población no hay mucho cáncer, parece. Otras medidas de mortalidad. La tasa de mortalidad infantil. Esto es una medición especial, es una cifra bien que evalúa el riesgo de morir durante el primer año de vida. Entonces, se calcula de una manera particular, que es el número de defunciones menores de un año, dividido por el número de nacidos vivos en el periodo. Ya no es población, ojo, nacidos vivos. Y esto es un indicador muy importante que incluso de un indicador que suba a nivel mundial de calidad de la salud materno-infantil en la población. Porque si tenemos mayores defunciones en menos de un año, nos dice que hay una mala calidad, acceso,
controles, etcétera, en la salud materno-infantil. ¿Mm? Ojo que el denominador es nacidos vivos, no población. La tasa de letalidad, un poco lo que habíamos conversado, que había dicho alguna de sus compañeras, ¿cierto? Es la proporción de personas, el porcentaje de personas con una enfermedad que mueren a causa de esa misma enfermedad. Número de funciones dentro de las personas con una enfermedad, número de personas con una enfermedad. Es un indicador de gravedad de la enfermedad en una población. ¿Qué tan grave es? Si mata a muchos de los que se enferman, es una enfermedad grave. Pero ojo, porque pudiesen hacer que fallezcan muchos de los que la adquieren, pero muy pocas personas la adquieren. Influenza aviar. En el mundo desde el 2003 habrán habido 1000 casos y han fallecido alrededor de 500, 50% de letalidad. Es una letalidad muy alta, pero la mortalidad es muy baja, ¿sí? ¿Me explico? ¿Cómo puede ser eso? La mortalidad es muy baja, pero la letalidad es muy alta. Que perdón, porque la letalidad lo ve en base al número de personas con la enfermedad. ¿Ya? Entonces, por eso es elevada, porque yo lo comparo con las personas que se contagian. En cambio, la mortalidad, como yo lo veo en relación a la población total, incluyendo a las Ujú. personas enfermas, por eso es menos, porque no están contagiosas. Y, y resumiendo lo que tú dices, puede ser una enfermedad poco frecuente, muy poco frecuente, pero muy grave, como el caso de la gripe aviar. Entonces, ser una mortalidad muy baja y que hay pocas muertes, pero esas pocas muertes son casi todos los que se enferman de ella, ¿sí? Ébola. Pocos casos hay, pero muy letal, muy grave, ¿sí? Bien. Otro ejercicio. En un país asiático con una población de 6 millones de habitantes, se produjeron 60.000 muertes durante el año que terminó el 31 de diciembre del 95. Entre ellas, 3.000 muertes por cólera entre los 100.000 casos que hubo de cólera. Entonces, ejercicio. ¿Cuál fue la tasa de mortalidad específica por causa del cólera, a causa del cólera, en este país en el 95? Y abajo, ¿cuál fue la letalidad? Calcúlenlo y vamos viendo. Más que la cifra, me interesa la, los cifras que ustedes van ocupando. Eso es el proceso que es más importante, más que esté bien o mal el cálculo. Es cómo van construyendo el cálculo. Y vamos a dar un par de minutitos para eso. ¿Y la de abajo? Ok, ¿estamos bien? Sí, Vamos revisando. Entonces, cuando hablamos de la tasa de mortalidad específica por causa del cólera, ¿qué vamos a ocupar? ¿Qué vamos a ir a buscar? Numerador. Las defunciones por cólera.
Los ¿Ya? 30.000, 30.000. sí. ¿Y el denominador? La 6 población millones. Los total, 6 6 millones. millones. Los 6 millones de personas, efectivamente. Bien. ¿Y la letalidad? Los También tú. 30.000 Los treinta Sí. mil y por los abajo 100.000 los casos. 60.000. Ah, no. No, Ah, ya no, ahí me equivoqué. los 100.000 Los casos de ses- cólera. Los 100.000. ya. Igual es una letalidad alta este ejemplo, a 30%. Entonces, la tasa de mortalidad por cólera nos dice cuál es el impacto de las muertes por cólera en la población. La tasa de letalidad por cólera nos dice la gravedad de los casos en la población. La tasa de mortalidad por cólera específica por edad, el impacto de las muertes por cólera en un subgrupo de la población, si quisiéramos. Y la tasa de mortalidad infantil, la calidad de la atención médica a los niños de la población. Esto es clave para la interpretación. ¿Qué nos dice qué problema aborda cada una de las medidas? ¿Mm? La mortalidad proporcional. Y esto es eh, una medida que es especial también y que tienen que tener cuidado con la interpretación. Vamos a revisar por qué. Es el número de defunciones por una enfermedad X en un periodo del total de defunciones en la población en ese mismo periodo. Y al multiplicar por 100 se obtiene el porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? Creo que hay un ejemplo aquí. Voy a dibujarles aquí con el mouse. ¿A qué se refiere esto? Digamos que en el país, este círculo son todas las muertes del país, que son esto de acá. Y el número de funciones por una enfermedad X en un periodo va a ser una parte de eso. Y aquí, digamos que va a ser un 20% del total. Entonces, es el número de funciones, digamos que hay 100, 20 por la enfermedad X, lo que quieran, pero tienen que tener ojo, porque esto también lo podríamos ver para la población general, pero también lo podríamos ver para la población de menores de 15 años. Entonces, cuando nosotros vemos la población de menores de 15 años, puede ser que la mortalidad proporcional, por ejemplo, por accidente de tránsito, sea muy grande, ¿sí? Digamos ya al 40%, pero el total de muertes en este grupo de edad de 15 años es bajo. Entonces hay que tener cuidado con esta interpretación. O las personas adultas jóvenes también. Puede que una causa de defunción pese mucho, pero que el circulito que estamos viendo en total sea muy pequeño. ¿Me explico? La mortalidad proporcional no dice nada sobre el riesgo de muerte por esa enfermedad. El riesgo general de muerte en la población puede ser bajo y aún así tener una mortalidad proporcional que es elevada. Y me refiero a eso con esto, que si es que no tenemos muchas muertes, digamos, estas son las muertes totales, estas son las muertes en personas jóvenes, estas son las muertes por accidentes de tránsito y aquí son las muertes por accidentes de tránsito. ¿Qué nos dice acá? Que la mayoría de las personas jóvenes mueren por accidentes de tránsito, que unos pocos de las muertes de todas las, o sea, de la mayoría de las personas que mueren de ese grupo de edad, mueren por accidentes de tránsito. En cambio, las personas que mueren en general, de ellas una proporción más pequeña, muere por accidentes de tránsito.
Entonces puede dar una sensación de que sea un problema muy grande, pero no tiene que ver con el riesgo, sino que cuánto pesan respecto a todas las muertes que ocurren. ¿Mm? Para que tengan siempre cuidado con esta interpretación. La mortalidad proporcional se ocupan para ver cómo se distribuyen las muertes en un grupo específico, puede ser en total de la población, pero también por grupos de edad, por sexo, por como quieran. Pero no nos hablan del riesgo. El riesgo nos lo dice la tasa de mortalidad, que calcula el número respecto a la población en riesgo de morir. Acá no estamos viendo la población en riesgo de morir. Estamos calculando y comparando las distintas causas de mortalidad entre sí y más, cuál pesa más en proporción que las otras. ¿Sí? Otras medidas que existen son los años de vida potencialmente perdidos, que mide la pérdida futuro de años productivos y que resultan de una causa de muerte. Y así son mayores cuando la causa de mortalidad es común, cuando hay muchas muertes. Esto lo que hace, mide la cantidad de muertes, pero además incluye cuando hay una mortalidad que es, o muertes tempranas. ¿Por qué? Porque si tenemos la vida de las personas, podemos tener unos poquitos, aquí, poquitos, un gráfico de barras, que mueran al principio de la vida, por lo tanto, pierden muchos años de vida, o pueden aquí tener muchos que mueran más al final de la vida, adultos mayores, y que pierdan pocos años de vida, pero como son tantos, la suma es muy grande en términos poblacionales o términos para la sociedad. Entonces, los años de vida potencialmente perdidos nos ayuda a esa diferencia. Indica la carga potencial en función de cuándo se produce la muerte. Que una muerte que se produce temprana hace perder muchos años de vida. Pero también una causa de función que es muy frecuente puede hacer perder muchos años de vida aunque ocurra tardíamente. Ahora, lo peor es la mezcla de las dos, po, algo que ocurra muy temprano y que sea muy frecuente. Diarreas en el África, por ejemplo. Muy temprana en niños pequeños y que es una cantidad muy grande. Y es un impacto social brutal. Acá tenemos algunos ejemplos de esto del año de vida productivo. No hay en mucho detalle, pero fíjense acá, esto es antiguo, cómo están aquí. Neoplasias malignas, porque es mucho, y aquí, lesiones, lesiones muy alto, más que las neoplasias malignas que ocurren más tarde. ¿Mm? Suicidios, homicidios también, fíjense, que ocurren en personas más jóvenes, de las más importantes. Entonces, esto es una mezcla. Esto tiene que ver suicidios, lesiones no intencionales, porque si bien no son tan frecuentes, miren la tasa de mortalidad, no son tan frecuentes, pero ocurren muy temprano. Por eso están muy arriba en el ranking aquí. En cambio, neoplasia maligna ocurre tardío en la vida, pero fíjense en la tasa. Es 10 veces más de los suicidios, pero ocurre mucho más tarde y acumula mucho por cantidad, no por la cantidad de vida perdida. Quiero hacer ahora un ejercicio muy rapidito, ya estamos llegando a las 5 de interpretación de tasas para que tengan una orientación general, como a mí me gusta que ustedes estén mirando y cuestionándose los temas. Entonces, fíjese acá, estos en hombres, tasa por 100.000 habitantes, tasa de mortalidad de distintos cánceres en hombres. ¿Cómo podrían interpretar lo que pasa acá? Esto es un poco antiguo, pero me gusta porque tiene un patrón bien particular. ¿Quién se atreve a tirar cualquier tipo de interpretación acá? Yo, A ver, Alejandra.
Cáncer de pulmón aumentó heavy, ¿cierto? heavy. Pero también tiene otra cosa. Aumenta de manera súper grande, ¿ah? Súper Sí. grande. Ya voy a poner aquí Ya, ¿qué más? ¿Cuál es el patrón? Concentrémonos en el caso de pulmón. ¿Cuál es el patrón? Parte muy bajo y se Ujú. mantiene en incremento. Incremento Nunca, por muchos nunca años. llega a una meseta. Pero, pero, Ahí Luego comienza a baja. bajar en el año ujú, 90, Pepe. sí, ¿cierto? Y hay como tres fases acá. Una de bajo y un incremento que es rápido. Después un incremento, pero brutalmente lineal, muy explosivo. Y después un enlentecimiento y una reversión de la. Entonces, no sé qué habrá pasado, pero aquí algo pasó. Un poquito antes, yo creo que como por acá. Algo fue pasando. ¿Mm? Medidas antitabaco de consumo de cigarro, quizás. Sí, sí, sí. Ahora es medio temprano, sí, ¿ah? Es medio temprano para ver este cambio. Pero bueno, eh, ya, ¿algún otro? ¿Qué otro patrón? ¿Qué otro patrón? El cáncer de estómago también. Esa ¿Ya? es otra línea llamativa, como parte casi en la media, o sea, como Ujú. la media del gráfico, y va bajando sostenidamente. Perfecto. Desde el año 40, mm, Bien sostenido, ¿ah? sí, Sí. relacionarlo con, bueno, eh, aparición de servicios de salud más estructurados, más ordenados, detecciones tempranas, no sé, o Ujú. alimentación más segura, no sé. Sí, sí, me parece razonable. Colon y recto. Colon y recto. Más bien se mantiene y al final tiene como un descenso. Una pequeña reducción, ¿ah? Profe, Y la ¿mm? línea blanca que Hígado. vendría a ser hígado. Hígado. Ah, liver. Ah, ok. Hígado. No lo había visto. Y próstata. Aumenta, después tiene como una semimeseta y luego vuelve a aumentar. Una cosa que es Relación. importante acá, esto está estandarizado por edad, o sea, que es comparable en términos de que no importa la estructura de la población, esto es comparable. Aquí llama la atención esto, ¿ah? ¿O no? Pero Como hay como una muy detección sortido. más temprana por el examen de próstata o las mediciones de los antígenos prostáticos desde los años 90 en adelante, ¿o no? Y podría ser que la gente muere y que muere con cáncer, algunos de ellos, versus de cáncer, pero bueno, eso hay mayor cantidad de diagnósticos, efectivamente, probablemente, y que es una gran duda que hay, po, porque la mayoría de la gente es gente mayor y que muere por otra cosa y no del cáncer. O sea, ahí está como la duda, ¿sería parte de eso? Pero Mm. bueno, efectivamente, ahí tienen algunos patrones que ustedes... Argumente por qué la disminución mostrar las tasas de mortalidad por cáncer uterino en las mujeres con el tiempo puede ser falsas. Entonces, vamos a buscar útero, acá, baja, concentrémonos en esta de útero, para que bajó de manera muy importante. ¿Qué podrá haber pasado? ¿Por qué podría ese patrón ser, estar Mm, como Por la cerrado? diagnóstico precoz. ¿Diagnóstico precoz? No, por eso es una razón por la que baja. Pero ¿por qué no, esas cifras podrían estar erradas? Porque a lo mejor hay otras detecciones de otros cánceres, no sé, cáncer del cuello del útero, cáncer de mama, y las mujeres mueren más con esos diagnósticos que con cáncer de útero. Ya, pero están ahí y uno puede ver el de mama, de breast en blanco, estable. No hay como mucho cambio. ¿Será que no se está haciendo los exámenes? ¿No se está haciendo el diagnóstico?
No, ya, pero eso, ¿cómo nos podría decir que estas cifras, o sea, qué factor o qué cosa ustedes creen de este gráfico, específicamente lo de útero, podría hacerles no creer en esta cifra? ¿Qué podría ser? No, esto es una falla, esta es una cuestión que no es verdad. ¿Qué podría pasar? No sé, yo sigo insistiendo en el diagnóstico. Ahora lo estoy relacionando con histerectomías, ¿no? ¿Nada que ver? ¿Ya? El Pero usted, número de la población, ¿perdón? ¿Cómo? el número de la población. Ya, pero eso está ajustado por edad. ¿Eh? Tratamientos más tempranos. Sí, pero ustedes están ahí, lo que están haciendo, están dando una explicación a ese patrón que se ve, que es un patrón súper caro. El cáncer de útero disminuye, la muerte por cáncer de útero disminuye en la población desde 1930 hasta el 90 de manera bien sostenida. Profe, Quizás porque puede se ser, corrigió el diagnóstico. ¿Cómo, eh, perdón? ¿De diagnóstico? Sí, porque si se corrige el diagnóstico, pues quizá había algo que estaba dentro y que generaba el aumento de la muerte, o sea, que lo generaba como que esta muerte estuviera dentro de este, y después con la corrección ya esa muerte Ya, no estaba dentro y por eso bajó. Que no ya. necesariamente que haya bajado ese cáncer. ¿Y qué? profe, puede ser porque están compitiendo con el cáncer de pulmón, que se está llevando más muertes. O sea, en el Ya, fondo las mujeres están muriendo antes del cáncer de ya, por útero ejemplo, de ya. cáncer de pulmón. Podría ser una explicación. No, no me parece tan plausible, pero sí es una explicación, sí, sí, sí. Sí, que podría tener Quizás, razón. quizás habían ciertos síntomas que cabían dentro del concepto de cáncer de útero, pero Ujú. que no era cáncer de útero. Ajá, puede ser. Quizá, claro, como lo que decía la compañera, quizá hay metástasis y se pone como diagnóstico prioritario otro tipo de cáncer y no el de útero. Ujú. ¿Será por el cáncer de ovario? Mira, todos van más o menos apuntando ahora, y por eso les quise como corregir en términos de que, ojo, cuando yo les digo, describan un gráfico, que fue lo que hemos hecho en el primero, y un poco lo que ustedes empezaron a hacer en este, ustedes describan lo que ven. Entonces, una descripción del cáncer de útero acá, de las mortalidades, que claro, tenía una cifra de las altas y fue bajando en el tiempo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que veo, lo estoy comunicando y lo estoy describiendo, diciendo, esto va y fue bajando en los años. Cuando lo estoy interpretando, yo digo, no solamente describirlo, sino ir un paso más allá, explicar esto. ¿M? Yo interpreto que esto y se puede ver a tal o cual cosa, que es distinto a solamente describirlo. ¿Por qué les quiero hacer este punto? Porque cuando yo les pregunte o cuando ustedes estén en un lugar, eh, es súper importante hacer esa diferencia. Yo me he dado cuenta, pero es súper frecuente, que las personas solo terminamos describiendo los problemas y no interpretándolos. Porque para interpretar necesitamos hacer confluir distintos conocimientos, el que se nos presenta en la descripción que tenemos, pero además tratar de explicar qué subyace y qué fenómenos hay atrás. Quería hacer esa diferencia. Entonces, y para poder hacer esa descripción, es importante mirarlo, entrenarse, pero para poder hacer la interpretación también hay que cuestionarse de por qué yo le creo o no le creo a esto, qué puede estar pasando atrás. Y como bien ustedes estaban hablando, quizás la tecnología, yo no sé cuál es aquí no hay algo correcto, no, pero cosas que se me ocurren, que un poco hacia dónde apuntaban Profe, algunos de ustedes, ¿sí? bueno, por lo que logro observar, hay curvas, o sea, el cáncer de útero es muy comparable las formas de las curvas con el cáncer de colo y recto.
Y como decían anteriormente las compañeras, quizás los síntomas son muy parecidos, eh, pero los comportamientos de las curvas son muy parecidos y por lo tanto se podrían traslapar esos pacientes al tipo de cáncer. Y probablemente muchas cosas que aquí se clasificaban como cáncer de útero por un tema de tecnología o por determinar la causa de muerte, eran clasificados como tales, cosas que después no eran tales. Por ejemplo, que un poco hacia dónde apunta. Esto yo no sé, no tengo la respuesta correcta, pero lo que a mí me interesa dentro de este curso es que ustedes hagan este ejercicio. Separen muy bien qué es lo que es la descripción de la interpretación y sean capaces de describir muy bien, pero además de hacer confluir esa descripción con conocimientos previos, con capacidades de analíticas y poder interpretarlo y poder decir esto se podría deber a todas estas cosas, a esto sí yo le creo o no le creo, y esto puede estar pasando. Y eso es muy distinto a lo que a las capacidades que uno ve frecuentemente, que nos quedamos en los siempre dicen, nos quedamos en los diagnósticos de las situaciones. Bueno, hay que ir un paso más allá de la descripción. ¿Ya? Eso es como en base a suposiciones finalmente, ¿o no? Sí, siempre, todo, siempre. Por eso hay una interpretación detrás. ¿Mm? Entonces, fíjense, las tendencias de Profe, los datos, ¿sí? perdón. Em, ¿En el departamento de epidemiología hace vigilancia del cáncer o le Sí, corresponde a otro? sí, sí, hay ¿Y se, vigilancia del cáncer. De hecho, hay reportes, los pueden revisar ahí. Sí, y se puede conocer la prevalencia de cánceres? ¿Son datos transparentes? sí, hay reportes arriba. Ahora se están actualizando. Es una vigilancia que demora, como les decía, por los registros y todo. Y se hacen estimaciones y proyecciones y todo eso. Sí, Vale, pueden revisarlo en epi.minsal.cl. Lo último que hay disponible. Pronto se van a liberar en los próximos meses los más actualizados. ¿Mm? ok. Ahora, por pandemia tuvimos un retraso muy, muy grande, así que... Entonces, las tendencias de los datos a lo largo del tiempo pueden no ser reales porque reflejen errores, cambios o artefactos que afectan los datos. Y eso puede ser en el numerador o en el denominador. Fíjense, error en el diagnóstico, por ahí usted apunta a eso. Mejoras en el diagnóstico, ser más preciso. Errores en la edad. Pues eso es ser más preciso. Por ejemplo, podemos estar diagnosticando más casos de cáncer de pulmón y de muertes por cáncer de pulmón, porque claro, antes la resolución de la radiografía era X y ahora tenemos hasta resonancia magnética. Bueno, podemos diagnosticar cánceres mucho más pequeños. ¿M? Errores en las edades, cambios en las reglas de codificación, los cambios de sistema, cambios en la clasificación de las enfermedades, VIH, en la clasificación de SIDA, por ejemplo, que la comentamos en la primera clase. O en el denominador, afectando a la población en riesgo. Errores en el recuento de la población, que puede ser menos raro, o sea, más raro, pero errores en la clasificación por las características demográficas o diferencias de la población en riesgo. Eso puede ser también un tema importante. ¿Ah? Si es que están viendo una curva de cáncer de próstata y lo compara con la población general. ¿Ah? Habría que mirarlo dos veces. A ver, nos queda una. Aquí, aquí. Cáncer de mama, incidencia y mortalidad. Incidencia arriba, mortalidad abajo. ¿Es real el aumento de incidencia de cáncer de mama en los Estados Unidos entre el 73 y el 95 o es un artefacto? ¿Qué puede estar pasando? Podría ser un artefacto por el mismo tema de las tecnologías y como el diagnóstico más precoz, no sé. ¿Ya? ¿Y qué me hace pensar que pudiese ser un artefacto? Mirando eso, ¿qué se les ocurre? Porque cuando compara la incidencia con la mortalidad no ha aumentado, pero la incidencia sí. Ya, buen punto. ¿Qué más puede ser? Y yo también veo diferencia entre mujeres blancas y negras. Ahí uno puede ver como el acceso también Ya, al diagnóstico. ya, entonces ahí describiste la diferencia y interpretas que mujeres
de raza negra tienen menos acceso, ya. Y hay otra cosa que soporta y da como peso a ese argumento, mezclando las dos cosas. Que está ahí la tasa de mortalidad es mayor en mujeres negras. ¿Sí? Cuando al mismo tiempo, ¿qué pasa con la incidencia? Era menor. Ujú. ¿Se fijan? ¿Qué Ujú. otra cosa? ¿Qué otra cosa ustedes pueden argumentar que pudiese ser un problema o un tema de tecnología de mayor diagnóstico? ¿Qué podría ser? Como los años que salen abajo, como por la implementación de las mamografías, no sé. ¿Ya? Pero hay un patrón ahí que a mí yo me digo, chuta, aquí hay algo. Y después le voy a contar una experiencia de eso, pero fíjense la curva de incidencia de blancos y mujeres negras. ¿Cómo son? Idénticas. ¿Cierto? Se Mismo mantiene la patrón. diferencia prácticamente, como que, y ahí es la teoría del acceso, ¿cierto? Pero al ser las dos idénticas, quizás uno esperaría que hubiese alguna diferencia que fuese distinta, pero si a los dos las afecta de igual manera esa incidencia, probablemente la tecnología, si bien hay una brecha, pero esa tecnología es como bastante transversal y les permite mejorar el diagnóstico en todos de la misma manera, por más que exista esa brecha. Entonces, por ahí podría ser que cuando uno implementa algo muy transversal en la población, afecta a todos los grupos más o menos de la misma manera. Es como una exposición común, hablando de brote, ¿o no? Entonces, esto podría, no, esto no es un brote, ¿eh? Pero esto podría explicar. No sé si es la verdad, ¿ah? Pero uno puede ahí argumentar eso. Parece que tenemos eso, era la última. Hoy súper bien. Aquí. Hay factores también que pueden explicar que los cambios a lo largo del tiempo pueden ser reales. Un aumento podría deberse al cambio en la distribución de la edad de la población que resulta en un aumento de casos. Un cambio en la supervivencia, un cambio en la incidencia, resultante de factores genéticos ambientales. Ejemplo, la incidencia de cáncer de mama aumenta con el tiempo, con la edad. También puede ser. Obvio, esto está ajustado por edad, así que eso es un argumento que en el gráfico no es tan así. Y con eso llegamos al final de nuestra clase del día de hoy.